Bienvenidos a Cátedra Procesal, un espacio de conocimiento jurídico creado por Álvarez Liévano Lacerna, en colaboración con Ámbito Jurídico de Legis, en el que conversaremos sobre los detalles del derecho procesal laboral de la mano de expertos. Comencemos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cátedra Procesal, una realización de Ámbito Jurídico de Legis y Álvarez Liévano Lacerna. Soy Carlos Arturo Barco Alzate, socio director de litigios y formación de Álvarez Liévano Lacerna, y en esta oportunidad tenemos el gusto de presentarles a Tatiana Betancur Giraldo y a Leonardo Corredor Avendaño, ambos magistrados auxiliares de la Corte Suprema de Justicia en la Sala de Casación Laboral, y vamos a desarrollar un tema puntual aprovechando que estamos todos juntos: la anulación, el recurso extraordinario de anulación, y en particular teniendo la ventaja de contar con la doctora Tatiana, experta en arbitraje jurídico, y el doctor Leonardo, con una amplísima experiencia judicial, que también nos va a dar unas opiniones y unas percepciones sobre la anulación en el arbitraje de asuntos colectivos o económicos. Bienvenidos, doctor Leonardo, doctora Tatiana, a este episodio de Cátedra Procesal. Gracias, doctor Carlos Arturo Barco. Usted nuevamente por este espacio en el que nos permite hablar de temas de tanta trascendencia y la verdad que nos apasionan tanto. Y de la misma forma, como lo dice la doctora Tatiana, Carlos Arturo, muchas gracias por extendernos esta invitación y bueno, estamos aquí para dialogar, para discutir, debatir. Muchas gracias. Gracias por aceptar esta invitación. Hoy el tema es muy puntual. Ya en unos episodios anteriores donde habíamos contado con ustedes, precisamente habíamos desarrollado otros temas, los estándares probatorios del Código Procesal del Trabajo. Con la doctora Tatiana, varios episodios hablamos de arbitramiento jurídico laboral. En este episodio, aprovechando que los tenemos a ambos, ¿por qué no hablamos del recurso extraordinario de anulación en las dos vertientes? Los conflictos colectivos, que son conflictos de intereses, es la anulación clásica, tal vez que hemos conocido, y lo que sucedería con una anulación en los conflictos jurídicos, que es algo un poco menos explorado. Empezaríamos, doctor Leonardo, por recordar esa anulación en los conflictos colectivos o conflictos de intereses. Bueno, pues el nuevo Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, de cierta manera, recoge aquella inspiración teórica que en su momento tuvo la Ley 712 y que fue asimismo un eco o una voz de los años 70. Miguel Gerardo Salazar, en la obra de Curso Procesal del Trabajo, lo traía, y era la posibilidad de cambiar un escenario netamente de regularidad, que era el del recurso de homologación de laudos arbitrales, al de la anulabilidad total o parcial del laudo, que fue la base sobre la cual la Ley 712 cambia la denominación y la dinámica del recurso. Este nuevo código mantiene esa vocación netamente impugnaticia, se le puede llamar así, del recurso, no tanto de homologar, sino de impugnar vía anulación. Lógicamente que este recurso también viene atado a la forma, a las condiciones en las cuales se estructura la decisión arbitral en caso de conflictos colectivos, que eso es propio del Código Sustantivo del Trabajo, y que al interior de la reforma laboral pues no tuvo mayores cambios, pero que sí se intentaron en el trámite legislativo, pero que por condiciones de naturaleza de los derechos y de ejercicio de derechos fundamentales, pues no podía tener el, el trámite de ley ordinaria, sino de ley estatutaria. Bueno, la anulación en un conflicto colectivo o un conflicto de intereses es cuando sobreviene una ausencia de acuerdo en una negociación colectiva. O sea, hay una negociación colectiva que no llega a un acuerdo, pasa por un tribunal de arbitramiento cuando se ha votado por parte del sindicato conformar el tribunal de arbitramiento, llevar al tribunal de arbitramiento, dirimir ese conflicto entre las partes, sindicato empleador, y el tribunal de arbitramiento, que en este caso es un tribunal de arbitramiento obligatorio, decide en equidad, ¿cierto? Sí.
deciden equidad porque son asuntos de naturaleza económica, no jurídica. Entonces, ¿qué hace la Corte cuando revisa un recurso de anulación respecto de un conflicto económico? Bueno, entonces en ese orden de ideas, la Corte Suprema de Justicia, en una sentencia muy reciente, en una anulación del caso de la empresa Security and Protection, habló precisamente que este tipo de conflictos y este tipo de arbitramentos, que son pues, fruto de heterocomposición, no resuelven derecho, sino que resuelven equidad. Esa es la primera pauta, que ya ha habido un amplio desarrollo a partir, por lo menos en las sentencias, fueron explícitas, sentencias 26 CCL 2615 del 2020 y la 1944 del 2021. Y habló y hizo la gran distinción, conflicto jurídico, conflicto económico de intereses, y le da una denominación que la tiene la doctrina que se llama la resolución de conflictos jurisgénicos, es decir, de norma por crear. A diferencia de los conflictos jurídicos, que es un conflicto de norma creada, que versa sobre la interpretación, aplicación de la norma preexistente, el conflicto jurisgénico es sobre norma por crear, es decir, sobre el aspecto en el cual los árbitros no solamente toman un lugar de jueces, sino una condición prácticamente normativa o regulatoria de las relaciones de trabajo. Y por eso su parámetro de decisiones en equidad, en tanto que cuando ese laudo es impugnado por anulación, la Corte tiene dos limitaciones, que son las que emanan de la norma, pero la sustantiva, en el código sustantivo, y es: verifica la regularidad del laudo, verifica que los árbitros no hayan excedido esa competencia regulatoria y que sus decisiones no sean manifiestamente inequitativas. Y lo otro es que estos árbitros no pueden desconocer o limitar o vulnerar con sus decisiones las facultades o competencias exclusivas de las partes consagradas, dice el 458 en la Constitución y la ley. Entonces, obviamente, la Corte Suprema de Justicia, que es la que tiene competencia privativa para el recurso de anulación de estos conflictos económicos o de intereses, no interviene en estas facultades de los árbitros, de tal suerte que sus decisiones no son modificar puntos del laudo, y que si hay algún punto sobre los cuales los árbitros no se hayan pronunciado, no dicta sentencia de reemplazo, sino que devuelve el laudo para los árbitros a fin de que se pronuncien sobre esos puntos que quedaron por resolver. Y entonces ahí estamos en la diferencia sustancial con el recurso de anulación en un arbitramiento jurídico. Porque, doctora Tatiana, entonces en el arbitramiento jurídico ahí sí ya no estamos hablando de ninguna decisión en equidad, sino una decisión en derecho. ¿Cómo es esa anulación en el Tribunal de Arbitramiento Jurídico, Laura? Creo que este paralelo de cierre me parece perfecto porque permite afianzar precisamente esas diferencias. En efecto, el laudo en el arbitraje jurídico no es un laudo en equidad, obligatoriamente es un laudo del derecho, es de esas cuestiones de orden público que quedan insertas en la norma procesal sobre las cuales no podría haber convenio en contrario, es un laudo en derecho, decide en consecuencia circunstancias jurídicas, no económicas, y aunque la anulación, la lógica de la anulación está pensada en que sea un recurso extraordinario, aquí vemos que hay unas especialidades en la materia, porque tal y como está diseñado este recurso de anulación, pareciera que fuera más una segunda instancia. En atención a que no tenemos causales, porque las causales de procedencia son propias de los recursos extraordinarios, en el recurso de anulación de arbitraje jurídico no hay causales, dice que los árbitros decidirán conforme al principio de consonancia, lo que implica es que está debatiendo una de apelación, de segunda instancia. Lógica de apelación. Y además dice que resuelve revocando, modificando o adicionando, que es propio de las competencias de un juez de segunda instancia. Esto tiene, digamos, sus bemoles o sus críticas, podríamos decirlo, desde un arbitraje pues pensado puro, pues no tendría sentido que fuera una segunda instancia, porque una de las características del arbitraje es que no tiene jerarquías, no tiene sistema de La decisión única. precedentes,
Pero, pues aquí, como les insisto, y de pronto lo había mencionado en otros episodios, hay un orden público laboral que hay que cuidar y que se le traslada al árbitro. Creo que la dinámica que está detrás de que se parezca más a una apelación es precisamente por cuidar ese sistema de precedentes en materia laboral y de seguridad social, que es muy conflictivo en otras áreas del derecho, en el arbitraje, como funciona en otras áreas del derecho. Entonces creo que sí, la anulación del conflicto colectivo, del arbitramiento colectivo y del arbitraje jurídico, pues marcan esos puntos de distancia enormes y hace parte de lo que necesitamos conocer fundamentalmente para afianzar estas nuevas herramientas procesales. Eso es un punto importantísimo, un recurso que va a seguir siendo extraordinario y lo que lo hace extraordinario es que se suscita después de cumplido el escenario natural de decisión, que en un caso es el Tribunal de Arbitramiento Obligatorio en los conflictos económicos y en el otro lado es el Tribunal Arbitral para conflictos jurídicos. La lógica entonces va a cambiar, o bueno, cambia en ese sentido de prácticamente convertirse en una apelación. En teoría, ¿no? Pues porque esto necesitará un desarrollo de casos, un desarrollo de jurisprudencia para ir adecuándonos a esto. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún comentario adicional? Seguramente anulación lo desarrollaremos junto con recursos extraordinarios, casación, revisión más adelante. Eso, ¿Algún el comentario comentario inicial? adicional es que necesitamos como otros 10 episodios para poder ponernos de acuerdo como en Necesitamos estas figuras. Como los fascículos de las enciclopedias ahora. Sí. Pues bienvenidos, por supuesto, siempre en este episodio, en este escenario de Cátedra Procesal. El tiempo es muy corto, pero los temas son muy largos, muy profundos y tener invitados como ustedes pues es un honor. Muchas gracias, doctor Leonardo, doctora Tatiana, bienvenidos nuevamente y en nuevos episodios aquí en Cátedra Procesal. Carlos Arturo, muchas gracias por extender nuestra invitación. Tatiana, una compañera de lujo. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Felicidades y gracias a los que nos han acompañado hasta aquí. Muchas gracias, felicidades. Gracias por acompañarnos en este episodio. Los invitamos a seguir conectados a las redes sociales de Álvarez Liévano La Serna y Ámbito Jurídico para no perderse los siguientes capítulos.